profesionales, participan profesionales, personas de distintas áreas, de distintas disciplinas, lo cual lo hace muy enriquecedor el contenido del mismo. Entonces, la idea es hacerlo plural, multidisciplinario, para que al final el resultado sea eso, sea mucho más rico. Entonces, la importancia de este curso es que hemos hecho un recorrido, primero que nada, por acercarnos a lo que hemos llamado algo así como una máquina, viendo el museo como si fuese una máquina con distintas partes, o un organismo vivo con distintos órganos, etcétera, ¿no? Porque difícilmente podemos desarrollar un proyecto, en el entendido que es un boceto, obviamente, si no conocemos qué vamos a hacer, si no conocemos esa máquina o ese organismo. Entonces comenzamos por conocer o por mostrar, por hacer un repaso de cómo está compuesta, cuáles son las partes que componen esa máquina, y luego su funcionamiento, es decir, las estrategias que se usan. ¿Se acuerdan que lo dijimos al comienzo? Entonces, lo que es el museo como organismo, como instrumento, como, no como edificación, sino como instrumento, y la importancia que éste tiene dentro de la sociedad o dentro del escenario donde él se encuentra inmerso. También queremos resaltar siempre cómo ha sido usado en el mejor sentido por las políticas culturales de distintos países latinoamericanos. Y por eso hacemos esas visitas, por eso nos repartimos el continente de México a Argentina, y ustedes han hecho unos trabajos maravillosos que han dado una visión, que cada uno se hace una perspectiva o una propia opinión de lo que puede ser en México, la política cultural mexicana desde el punto de vista de museos, Argentina, Brasil, los más relevantes y los no tan relevantes, pero que si bien hemos visto que por vemos, por ejemplo, cómo han sido sus estrategias mucho más innovadoras. Eso por un lado. Eso ha sido un poco la estrategia, si se quiere, hablando de estrategia, que ha tenido este curso. Hacer un recorrido de un organismo que íbamos a pensar, no sé si a diseñar, pero al menos sí pensar cómo tener la oportunidad, que era lo que comenzaba una vez, de soñarlo desde mi disciplina, cómo podría yo pensar ese museo dentro de un escenario físico particular, que en este caso se escogió Venezuela, una sede existente, un lugar físico, un material, etcétera, etcétera. Entonces, allí la importancia de ese recorrido, allí la importancia de ese compartir. ¿Me están escuchando bien todos, verdad? Sí, profesora. Sí. Ok, gracias. Es que a veces uno se queda y no está seguro de ese compartir de visiones, y eso desde acá, desde este punto, que veo un poco todas las diferentes opiniones, porque leo los trabajos, etc. Me ha parecido muy bueno. Yo los felicito de verdad. Me estoy adelantando, pero ya les voy a decir por qué los felicito. Entonces, luego de ese breve paseo, la invitación ha sido a divertirnos un poco desde esta mirada de la que cada uno ha hecho un aporte importante y sustancial, a plantear o a plasmar este aparato o esta máquina o como quisiéramos llamarlo. Entonces, eso por un lado, en este caso, en este semestre, que pensé cuando se planteó el ejercicio que iba a ser mucho más difícil, dado el hecho de integrarnos como equipo. Ustedes, no sé puertas adentro, pero lo que yo aprecio es que se han relacionado de manera muy fluida. Tal vez hay una madurez de grupo que me satisface mucho, debo señalarlo, ¿no? Cada uno se repartió las tareas y por lo que he visto, creo que ha ido fluyendo. Bien, entonces, eso por este lado, a diferencia de otros cursos, noto que ha sido, que ha sentido el planteamiento de este ejercicio.
No vemos todavía los resultados del proyecto como tal, y quería como tranquilizarlo un poco, en el sentido que no hay por qué estresarse, porque lo importante de este ejercicio y de esta materia también jugar de algo que nos hemos ido acercando, de algo que tal vez no teníamos demasiados conocimientos, o sí o no. Hay unos que vienen del área museológica, pero hay otros que no. Entonces, esa aproximación en tan poco tiempo, y un proyecto hablo de una aproximación, de un boceto, ha sido lo que yo desde acá veo que ha sido productivo. Entonces, dicho esto, viene la otra parte. Viene la otra parte de cómo se aterriza, una vez que ustedes han engranado todos sus puntos, se repartieron las actividades, se aproximaron a esta máquina convertidora, como la llamaba yo en un trabajo de tesis, la máquina convertidora, el museo como máquina convertidora. ¿Cuál es ahora ¿cuál es ahora la propuesta de este proyecto? Y allí es donde justamente dejo esto para las últimas clases, porque entiendo que ya tienen el trabajo muy adelantado y faltaría como tal vez pulir algunas cosas. No hablo en específico de este trabajo, sino de los cursos. Pulir algunas cosas sobre este modelo que se hago en el entendido que tenemos claro lo que queremos hacer, en el entendido que tenemos conocimiento del escenario físico donde queremos insertarnos. Lo importante aquí, y lo muy, muy importante, es la orientación que se le quiera dar a ese proyecto. Es donde tenemos que nos asuste. ¿Qué es lo que queremos con este aparato lograr en el escenario donde lo estamos? Yo tuve a bien invitarlos a que pensaran en el Museo de Margarita, en el Narváez. Eso necesariamente significaba, que lo conversamos en alguna clase, que tenía que ser un modelo de Museo Narváez tal cual como se está planteando. No, porque justamente lo interesante es proyectar lo que a través de la máquina o del organismo llamado museo puede aportar en esa sociedad desde el punto de vista, valga la redundancia, social, económico y tal vez político. Cómo podríamos dinamizar, si queremos dinamizar esas zonas, esos espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para pensar esa parte filosófica, previamente al proyecto, habría que trazarnos general, así a vista de pájaro, a vista cenital, unos lineamientos. Entonces, tener claro cuáles serían esos lineamientos, que luego van a ver en qué áreas vamos a aplicar esos lineamientos. Es como un proceso sucesivo, previo al llegar a lo que es la misión y la visión. A donde vamos a aplicar esos lineamientos, que lo ideal sería que estuviesen acorde con la realidad de los tiempos que vivimos. Entonces, es ahí un poco el reto de este ejercicio, porque no nos hacemos un favor para el ejercicio del proyecto museológico repitiendo un modelo de museo como los que conocemos hasta ahora, porque ya esos existen y bien o mal sabemos lo que hace. Entonces, este proyecto es una invitación a generar ideas nuevas desde el aparato museo, con sus estrategias museo. Y para eso quería comentarles, mostrarles estas imágenes, para poder explicarlo un poco mejor. Díganme por favor si las ven en pantalla.
No, no las vemos. Todavía no las vemos. Yo Vemos sí. los cuadritos, pero en blanco. ¿Cómo? Ah, eso. Vemos cuadritos grises y blancos. La Ah, ok, carpeta. No se ha desplegado. perfecto, perfecto. Eso es lo que quiero que vean. Entonces, hablándole de las líneas, para presentar el proyecto, digamos, para pensar en un proyecto museológico, tendríamos que imaginarnos que nosotros somos ese faro que está allí, que cada uno de nosotros es ese faro que está allí, no sé si lo logran ver bien, iluminando. No se ve nada, entonces se ve diapositiva, pero no se está viendo o sea, la imagen. Se ve Bueno, lo que tienes en la diapositiva, no, nada de diapositiva. Gracias, Elizabeth, pero no es importante la imagen. O sea, la imagen es un faro que tiene algo de nada más. La imagen está bastante borrosa, digamos, a propósito, pero no me imaginé que se iba a desdibujar en la proyección. Entonces, las líneas estratégicas, lo que serían las líneas estratégicas previas a un proyecto museológico, lo que intento hacer es una metáfora como que cada uno de nosotros fuese un faro que intenta iluminar desde su disciplina algún área de la sociedad. Me explico. Estos cuadritos verdes y estos cuadritos grises son muchísimos aspectos de la sociedad donde nos encontramos. Es decir, aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos políticos, dentro del aspecto artístico, en fin, todo un rompecabezas de la sociedad. Entonces, digamos que nosotros, en nuestro proyecto, esto es un proyecto utópico, ¿no? Este es un ejemplo breve. Dentro de las líneas que queremos trazar, tenemos tres aspectos donde quisiéramos trabajar. Un cuadrito verde podría ser, por ejemplo, la parte patrimonial, el patrimonio. Otro cuadrito verde, por ejemplo, podría ser el espacio, el territorio y la identidad. Y un último cuadrito verde para hacer tres líneas estratégicas. Pueden ser 15, 20, pero para hacerlo sencillo, en explicarle lo que intento decir, tomé 3 solamente. Y otra línea pudiera ser, la línea es como los carriles por donde vamos a andar en la máquina, ¿ok? Y otro cuadrito verde podría ser cultura ciudadana, derechos humanos, democratización, por ejemplo. Y dentro de esas tres líneas, nosotros vamos a montar la propuesta museológica en áreas. Todo esto es arbitrario, o sea, es decir, todo esto ustedes lo pueden jugar, interaccionar, porque ya todas las áreas están dadas. Entonces, estaría arte y patrimonio, por un lado, por ejemplo, estaría un espacio dedicado a las tradiciones y estaría también, si quisieran, los nuevos lenguajes, un poco para adaptarnos y trabajar desde la actualidad. Todo lo que son nuevos lenguajes, toda la parte de medios audiovisuales, etcétera, ¿no? En este caso aquí estaba colada la arquitectura y la fotografía. Entonces, bajo estas tres líneas, hacemos un enfoque crítico, holístico, multidimensional, con referencia a lo global, y todo esto sería un eje transversal de integración de las líneas que nosotros nos estaríamos planteando, todo esto para llegar a la misión y a la visión que tiene el proyecto. Ya termino para escucharlos a ustedes, porque creo que estamos hablando de lo mismo, solamente que esto es una manera gráfica diferente. Entonces, estas líneas estratégicas la tendríamos que aplicar a cada área. Entonces, arte y patrimonio, espacio de las tradiciones y los nuevos lenguajes, los estaríamos aplicando a las distintas áreas del proyecto. Tendríamos en el proyecto, por ejemplo, cuatro o tres grandes áreas. La divulgación, que sería, y la orientación de este proyecto museístico, la educación y la acción cultural. Esto en el entendido que vamos a aplicarlo a una zona, nos vamos a dirigir a un público donde nos interesa actividad cultural, educar y divulgación y orientación. De allí saldrían los objetivos estratégicos, que podrían ser, de acuerdo a cada área y a cada línea estratégica,
Es decir, tenemos el lineamiento arriba, luego tenemos las áreas y de allí vendría directamente el objetivo estratégico. Por ejemplo, en la zona de arte, en la línea de arte y patrimonio, si queremos trabajar, esto es un ejemplo que se puede aplicar luego al que ustedes están trabajando. En el arte y el patrimonio, que sería una gran línea estratégica, la quisiéramos divulgar, generando objetivos estratégicos como los siguientes: revalorizar las colecciones, el patrimonio artístico, y redimensionar y fortalecer el papel de la investigación. En la otra línea, que sería el espacio de las tradiciones, estaríamos tratando ese espacio de las tradiciones a partir de la educación, o a través le daríamos más contenido a la educación para trabajar los espacios de las tradiciones. De allí crearíamos un objetivo que sería, por ejemplo, asumir la educación como un enfoque global y orientador de la gestión del museo, que supere la concepción de la educación solo como un mero servicio educativo, es decir, dejar de ver la educación dentro del museo solo como un servicio, sino que sea parte del enfoque global asumida como una tarea orientadora. Y para eso, por ejemplo, luego cuando bajamos a los recursos, podría ser a través de todas estas nuevas tecnologías. Estos son ejemplos, pero que va uno va derivando del que tiene anterior. Y por ejemplo, en las líneas de los nuevos lenguajes, si quiere trabajar en los nuevos lenguajes, entonces se piensa que la acción cultural y los nuevos lenguajes serían muy apropiados casarlas, la acción cultural con los nuevos lenguajes, y de allí derivaríamos un objetivo estratégico que sería pasar de la información a la comunicación estratégica. Es decir, el museo generalmente lo que hace es utilizaba notas de prensa, es decir, los nuevos lenguajes eran solamente para la promoción y la difusión. Entonces, la idea sería un objetivo estratégico, por ejemplo, puede ser focalizar y fortalecer vínculos con el Caribe, preparar proyectos de alto impacto. Eso sería una área de acción cultural, utilizando el lineamiento bajo el paraguas de los nuevos lenguajes. Eso es a grosso modo. Entonces, la orientación que eso pudiera tener en cada una de las líneas podría ser, por ejemplo, el arte del patrimonio, allí estaría la estrategia de la colección y de la investigación. Entonces se orienta, ¿qué orientación tendría la colección en este proyecto? Bueno, trabajar la identidad individual, trabajar la identidad social, trabajar la identidad cultural. Entonces, la estrategia sería que la forma de coleccionar debería ser revisada con un sentido apropiado y abierto de acuerdo a las características que presenta el arte contemporáneo de la región. Por ejemplo, en el espacio de las tradiciones, ¿cuál podría ser la orientación? Porque nos interesa que la divulgación esté más en el espacio de las tradiciones. Podría ser que alguien diga, no, la divulgación de las exposiciones y proyectos no va a estar tan orientada al espacio de las tradiciones, sino más bien va a estar orientada en arte y patrimonio, porque se necesita, porque tenemos una colección de esta manera y necesitamos divulgar mejor la línea de arte y patrimonio. O otra persona del equipo dirá, no, la divulgación, mejor vamos a darle prioridad a los nuevos lenguajes. Entonces, todas las exposiciones y los proyectos van a estar orientados en nuevos lenguajes, fotografía audiovisual. Y mejor le damos la acción cultural al espacio de las tradiciones. O sea, todas pueden trabajar en todas las líneas, pero solamente aquí se está dando prioridad de estrategia, con lineamiento y con orientación. Entonces, por ejemplo, en el espacio de las tradiciones, la divulgación y la exposición, la divulgación que se hará a partir de las exposiciones y los proyectos que se generen, sería algo así como que dentro de la política de divulgación, la sugerencia es redefinir la función social del museo ante nuevos escenarios que en el desarrollo cultural iremos construyendo. Y por último, la parte de acción cultural, que tendría que ver algo así como con laboratorio, dado que se está insertando en el lineamiento de los nuevos lenguajes y de la fotografía y del audiovisual,
sería un poco redefinirla de esta manera, hacia la definición de un servicio diferente en el marco de lo que se ha dado en llamar educación informal. Es decir, todo aquel conjunto de medidas que aportan elementos formativos a la sociedad distintas al sistema educativo convencional. Entonces, por allí la acción cultural, y se crearía, por ejemplo, un laboratorio donde estaríamos alejándonos del sistema educativo convencional, pero estaríamos potencializándolo, la educación y la acción cultural a través de los nuevos lenguajes. No sé si está quedando claro, pero ya termino para escucharlos. Y por último, de todo esto que estamos trabajando de esta manera, derivaría, una vez que tenemos esto claro, hacia dónde queríamos ir. Hablaba aquí de las distintas áreas y los enfoques que queremos darle. Entonces, de estas cruces de lineamiento con áreas y con estrategias, derivaría la misión y la visión, que tendría que estar lo suficientemente clara dependiendo de la orientación y del uso que cada uno de ustedes y que el trabajo en equipo quiera darle a este museo. De esta misión y de esta visión vendrían entonces los objetivos generales y los objetivos específicos que debería tener cada área del museo para poder generar entonces una programación que se hace de manera muy sencilla, unos bloques expositivos que pueden ser 4 trimestres en el año y un presupuesto anual. Entonces esto, a grosso modo, es lo que debería contener o lo que debería verse reflejado en el proyecto, que creo, por lo que he visto, que ustedes lo tienen bastante adelantado y era una de las, este paso previo era una de las condiciones que quería comentarles para felicitar de verdad el trabajo que veo que están haciendo. También quería sumarle a este comentario que estas líneas estratégicas ustedes tal vez las tienen de manera tácita, porque lo he visto. Recuerden que dentro de estos cuadritos que les graficaba al comienzo, no necesariamente tiene que ser arte y patrimonio, puede ser arte y turismo, pueden ser nuevas tecnologías y turismo, en fin, pueden vincular las disciplinas. Lo hermoso de este proyecto y lo bonito de un proyecto como este es que se puede jugar como si de múltiples piezas se tratara, que de hecho es así. Se trata de múltiples piezas que cada uno va sumando al tablero. Recuerden cuando comenzamos este trabajo, yo les decía que esto es un tablero que es una especie de puzzle. Y creo que lo han ido haciendo así, de una manera intuitiva, aquellos que no están muy cerca del trabajo museológico, y los que sí, pues creo que lo vienen haciendo de manera coherente. Quería sugerirles de todas, bueno, déjenme ahora sí poner, ¿cómo hago para ver? Bueno, quería sugerirles también sobre las reflexiones, algunas observaciones, que no se queden, si quieren hagan un final, un papel de trabajo final, donde no se limiten ustedes mismos al reparto de las estrategias como lo hicieron. Es decir, yo veo muchas potencialidades en cada uno de ustedes, porque lo he ido viendo al transcurso de las lecturas que ustedes han entregado, y entonces de pronto hay experiencias de cada uno que, como están afuera de lo que le ha tocado en la repartición, lo han hecho, los limitan, ¿no? Entonces, quiero dar ejemplos. Marian Sucre, por ejemplo, tiene una experiencia en actividades de extensión que viene de un trabajo que hizo en una fundación que se llamó Saludarte. Bueno, Marian de pronto puede sumar en las actividades de extensión y no limitarse a la parte legal, que creo que es la que está trabajando. Félix García ha replanteado en algunas de sus observaciones escritas las estrategias educativas con el uso de nuevas tecnologías. Bueno, Félix puede sumar estos aportes en una hoja final de trabajo, como de comentarios, para no, porque sé que el trabajo está prácticamente listo,
para que no se enreden. Marilyn es estupenda en estructurar proyectos, o sea, en estructurar trabajos. Entonces, no te limites solo a la planta física, sino también apoya en la parte estructural, si pueden, ¿no? Marianela Guevara, bueno, viene de una experiencia en museos, en la parte de investigación, que creo que estás trabajando en ella aquí. Elizabeth Vilar tiene también la parte de relaciones institucionales, es muy bueno para la parte de la comunicación y las estrategias y toda la parte del apoyo a los diseños de exposiciones, del desarrollo de la parte educativa. O sea, el tema de las relaciones institucionales es muy importante. Carolina Ramírez está trabajando, creo que con lo del financiamiento. Ay, disculpen este tintín, déjenme bajarle el volumen. Plantear nuevas formas de financiamiento y de coleccionar, por ejemplo, ¿no? Alberto Morreo en los diagnósticos, que anoté aquí en los diagnósticos. Anelisa, Marco, Fabiola, Félix, tienen que sumar, bueno, no sé exactamente qué parte del trabajo, es que estoy hablando aquí con un cuadrito que no tengo la parte que le correspondía a cada uno de ustedes. Hola, bueno, profesora. Yo estoy en la gestión de exposiciones y en la parte de la selección de artistas con Carolina Ramírez, Anelisa. Ok. Ok, entonces, bueno, eso era en parte lo que les quería comentar por aquí. Y bueno, dejar el espacio abierto para estos comentarios, porque creo que es importante escucharlos y ver si hay alguna, bueno, que me cuenten, un poco que me cuenten qué tanto se han divertido, porque la idea no es estresarse, la idea es divertirse, pasarla bien. Y quisiera oírlo un poco, ¿no? O sea, quisiera oír sobre todo, no el detalle de los trabajos, sino la orientación, que es lo que interesa muchísimo, la orientación y cómo han visto el escenario donde este museo que ustedes están proponiendo se va a insertar y qué lo hace elemento diferenciador de otro museo. O sea, cómo le vamos a vender este museo, a quiénes y cuáles son los puntos fuertes de este proyecto. Eso lo quisiera escuchar de alguno de ustedes o de todo lo que, o sea, un poco debatir, un poco conversar sobre el trabajo. Nosotros, Marco y yo, buenas tardes. Hola, Marianela. Nos tocó la unidad de educación y difusión. Una unidad que evidentemente tiene mucho que ver con la parte de colecciones y con la parte de investigación y curaduría, porque la parte educativa, digamos que es como el reflejo traducido del discurso conceptual que elaboran para los proyectos curatoriales, ¿no? ¿Cuál es ese discurso conceptual de este proyecto? O sea, ¿quién me puede decir en 4 o 5 líneas, qué es este proyecto? O sea, ¿qué es este proyecto que ustedes están haciendo? Esto es un museo, y dejo la línea abierta para que la rellenen. Este es un museo, no hablé de los departamentos todavía. Estamos hablando de la visión cenital de esta criatura que se está creando. Evidentemente, el perfil va hacia el arte moderno y contemporáneo, sin dejar a un lado la memoria tradicional de una isla que tiene una tradición oral y que tiene unas tradiciones culturales únicas y particulares, además con un antecedente histórico en el entendido que prácticamente Cubagua fue un enclave comercial que creo que en tanto a la memoria no se puede suprimir para darle
un perfil, digamos, a este museo. Si Es bien decir, que el Marianela, corte, y esto es lo que perdona yo que te pienso, me gustaría que me corrigieran también los compañeros. sí, Pero, perdona que te interrumpa. Esto es una conversación, ¿ok? Para ir llevándolo. ajá, Según lo que dices, yo entiendo entonces que este museo se origina con un carácter predominante de la historia. ¿Es así? no, porque si el perfil es arte moderno y contemporáneo, sin dejar a un lado, y es ahí donde hago el inciso, los antecedentes y las circunstancias y la geografía que rodea a ese museo, que por supuesto es una ínsula, que por supuesto es el Caribe, que por supuesto es una ínsula venezolana con una tradición cultural importante, que en el momento, y es ahí donde hago el énfasis, porque en el momento que nos tocó reflexionar a Marco y a mí en relación al tema de educación y difusión, a mí en particular me pareció pertinente no dejar a un lado estas circunstancias particulares que rodean ese museo de arte moderno y contemporáneo, sin excluir la parte, digamos, de cultura y tradiciones propias, regionales. Fíjate, fíjate, me parece estupendo porque justamente eso es lo que le da un valor único a este museo. O sea, le estaría dando un valor bastante genuino y particular a esta propuesta, porque no todos los museos se encuentran en una isla con estas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces ya ahí ya tú comienzas como a limitar. Y cuando yo les hacía al comienzo la analogía del faro, es como que ya comienzas a trazar una línea en ese sentido de la geografía. O sea, pero de la geografía y del contenido que eso tiene dentro del proyecto. Entonces, me parece que es un aspecto que no solo tendría que estar como supeditado al Departamento de Educación e Investigación, sino que creo que tendría, considérenlo ustedes, porque este proyecto es de ustedes, yo solamente opino desde afuera, creo que tendría que ser valorado como línea estratégica, o sea, como un lineamiento, es decir, como una dirección. Y todo lo que en él suceda tendría que estar referido a ese lineamiento de condición insular que tiene una carga atrás histórica, geográfica, con valores patrimoniales, naturales, etcétera, 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 y además vincularlos al turismo, por ejemplo. Entonces ustedes tienen allí un manjar donde tendrían que dar la vuelta al faro e iluminar. Entonces, mi sugerencia es no se queden solamente con la parte educativa vista hacia la parte de estas características insulares, etcétera. No lo veas como un servicio educativo. Mírenlo más bien como un lineamiento general dentro del concepto proyecto museo. Esa es mi sugerencia. Ok. Matilde, bien interesante este ejercicio y sí divertido. Hemos hablado muchísimo y hemos conversado bastante sobre las diferentes gerencias, las gestiones. Marianela ha sido fundamental para guiarnos en muchísimo. En esta parte institucional que nos ha tocado a Mariana y a mí, y la parte legal, y además están los servicios metidos allí también, que es un poco los fondos, cómo vamos a conseguir fondos, cómo vamos a orientar nuestras políticas del museo hacia para poder llevar a cabo esos programas y un poco esa promoción de esas actividades del museo a la población, a la región. Elizabeth, tú estás encargada de buscar los fondos, de hacer los programas bueno, es que solicitud de financiamiento, sí, etcétera. Sí, exacto. ¿Qué proyecto de museo vas a vender? Es mi pregunta. ¿Cómo es la máquina? O sea, tú me vas a vender un Volkswagen,
un Camaro, se me cayó la cédula, un Rolls Royce, un qué. ¿Tú me vas a vender qué museo? ¿Qué tipo de Exacto, un museo? museo. A ver. Esa es la idea que habíamos como que pensado, un museo que sea integral de la región, de la localidad, que además se haga internacional, que sea un museo que no solamente conseguir fondos locales para los programas, sino también del exterior, de otras partes. Conseguir, porque tenemos varias problemáticas que son el proceso económico del país, la inflación. Entonces, a mí me gustaría que fuese un museo internacional dentro de la isla, porque va a tener un turismo, va a tener una políticas de promoción turísticas orientadas al impulso de esa actividad de exportación de lo que nosotros tenemos. Eso podría ser una forma de vender el museo para mí. Otra sería a nivel local, cómo integrar a la población, que se sientan dueños de ese museo, el ciudadano local y regional, con una serie de talleres relacionados con educación y no, como por ejemplo crear un parque empresarial, un jardín empresarial, invitando empresas privadas a dictar talleres a la población, a los ciudadanos, para que se autosustenten sus habilidades de trabajo, en vez de como con talleres diferentes. Por ejemplo, porque es una ciudad de playa, crear tablas de surfing, pero cosas así que la población inmediata, porque hablando de turismo, tenemos que son diferentes temporadas, pero siempre la gente vive allí alrededor del museo. Esa gente, ese ciudadano que participe junto con el museo. A ese también hay que venderle el museo, no en términos de conseguir los fondos, pero que ellos, además de su word of mouth, o sea, desde sus referencias, hagan que ese museo sea el mejor de la región, el mejor del Caribe. No sé. Acabas de decir la palabra que vengo esperando hace rato. El mejor del Caribe. Mira, Súper. Una enorme fortaleza, ya te atiendo, Alberto. Una de las más grandes fortalezas. Pensemos un poco en grande, ¿eh? No comencemos con la limitación país porque llegamos muy corto. Una de las mejores fortalezas de esta propuesta es la ubicación. Pero no solo la ubicación de que la isla de Margarita pertenece a Venezuela, sino que está en el Mar Caribe. Exacto. Entonces, desde el museo se pueden pensar en relaciones internacionales con el Caribe. En el Caribe está Holanda, está Francia, está Inglaterra, o sea, todo el mundo está en el Caribe. El mundo entero está en el Caribe. Los mejores bancos están en el Caribe. Es decir, la isla está enclavada en el Caribe. Entonces, esa es una de las principales fortalezas que tendría que ser también, tal vez, un lineamiento. ¿Tú querías hablar, Morrer? Sí, no, que me encanta eso, precisamente, pienso lo mismo. Como desde ahí es que uno puede repensar conceptos como territorio, paisaje, cultura, o sea, qué significaría trabajar a escala ecológica desde el Caribe, el pensamiento del Caribe, cómo refigurar los conceptos mismos de cómo uno crea relaciones institucionales como archipiélago. O sea, hay tantos modelos interesantes del Caribe sobre el cual inspirarse, precisamente, ¿no? Así es. Como el centro de investigación. Hace unos años, de hecho, un grupo de gente habíamos planteado en Margarita, pasa que no se dio por X razones, el primer festival de videoarte internacional en Margarita, orientado al Caribe, pero a nivel mundial. Y estuvimos cerca, la verdad, pero no se llegó. Pero pensar en proyectos desde el punto de vista internacional desde el Caribe, eso llama muchísimo la atención. Es una estrategia importantísima de difusión, de impacto, de recaudación de fondos, de autosustentabilidad,
Entonces, tenemos, como les dije, ustedes ya tienen todas las piezas del rompecabezas, porque lo he visto. Lo que falta un poco, tal vez, es armarlas y una vez que esté armado, esta vez estamos haciéndolo al revés, porque si yo hago esta diapositiva al comienzo, no se iba a entender mucho lo que se quería. Entonces lo que hicimos fue ir conociendo los museos por dentro, cómo funcionan, más o menos las estructuras, las estrategias, etcétera, de los ingredientes de la receta para al final decirles, mire, aquí tienen esta cocina, hagan el plato. Un poco ha sido esa la idea. Entonces, ya que tienen todas las piezas del puzzle en sus manos, lo que hay que ver es ahora hacia dónde va este barco, o sea, hacia dónde lo orientamos, bajo qué visión vamos a orientar esto, hacia el turismo, hacia el patrimonio, hacia ambas. Fíjense que yo les mostré apenas 3 líneas estratégicas, pero pueden ser 10, 15, no importa. Pero ¿cuál es el espectro hacia donde yo, museo, voy a tomar para trabajarlo internamente y devolverlo a la sociedad donde me encuentro? Ese es un poco el ejercicio no, es un poco el punto de sal que estaría faltándole a ustedes para concluir el proyecto. Es lo que yo creo, ¿no? Pero de todas maneras quisiera seguir escuchándolos. Mariana está muy calladita, está por ahí. Nuestra asesora legal. Sí, la asesora legal está calladita. Y Marilyn, Marilyn, ¿está por ahí? Se fue. Ah, no. Marilyn Marrón. Estoy en el carro y está lloviendo, entonces estoy como un poquito atenta a la ruta, pero estoy oyendo todo. Y sí, cuando preguntaste el carro, ¿con qué carro crees? ¿Cómo venderías tú ese museo? ¿Con qué carro te gustaría compararlo? A mí me gustaría, lo que pasa es que a veces yo creo que, no sé, pero a mí me encantaría que fuera un Tesla, porque fuera una cosa tecnológica y que fuera como una novedad para la isla, pero también me parece tan importante y me daría tantísimo, o sea, nada más por pensar que es en el Museo de Narváez, creo que es tan importante tener esa parte de inclusión y de relación con la tradición de la isla, que, sabes, que entonces, no sé, se me vuelve ya otro carro, ¿sabes? Pero es que un aspecto no anula el otro, porque puedes hacer modelos híbridos. Claro, sí, exacto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo creo que también se podría poner, o sea, incluir lo que es la tradición o el pensamiento de la isla a través de la inclusión, que lo hemos estado hablando, de artistas locales, margariteños, que están trabajando en la isla, que hay un montón además, y bueno, también nacionales, pues, pero sobre todo que tuvieran preponderancia, que me pareció algo súper chévere que estaban discutiendo ayer en el grupo, que tuvieran preponderancia los artistas nacionales y locales. Eso me parece que incluye esa parte siendo contemporáneo, o sea, y seguimos siendo contemporáneos, seguimos siendo modernos porque, bueno, simplemente la colección permanente incluye ya el tema moderno, pero tenemos la parte de la identidad de la isla siempre que incluyamos a los artistas que están trabajando ahí. Sí, perfecto. Fíjense una cosa que un tema con lo del museo moderno y contemporáneo es que el que un museo tenga obras catalogadas de arte contemporáneo no necesariamente lo hace contemporáneo. Eso es algo paradójico y particular, que el Museo de Arte Contemporáneo constantemente se revisa, se estudia, se cuestiona desde lo interno, porque lo contemporáneo se basaría en la forma de mirar las cosas. O sea, nosotros podemos ver a Leonardo desde una visión contemporánea y podemos ver al artista más contemporáneo de todos desde una forma muy anacrónica, bajo una visión muy anacrónica. Entonces,
Ojo con eso, porque lo contemporáneo no lo hace precisamente la colección. No es que lo esté negando, sino que no necesariamente es la única manera de atribuirse la frase contemporáneo. Porque si bien ve, y eso lo vimos los que estuvieron conmigo en el curso del Diplomado de Arte Contemporáneo, bien lo saben. Muchos museos de arte contemporáneo siguen actuando como museos de arte moderno convencionales. Lo contemporáneo no radica necesariamente o únicamente en la colección. Yo puedo tener una lista de artistas contemporáneos y tener obras de arte contemporáneo y puedo seguir siendo un museo anacrónico, obsoleto y sin ningún interés para esta generación. Tanto es así que esta generación prácticamente no va a los museos. Entonces, quiero que piensen mucho eso, porque no para que lo reflejen en el proyecto, ya lo que está hecho, lo interesante de esto es que lo interesante de esto y mi satisfacción desde este lado es que la invitación a revisar el museo desde adentro y desde Latinoamérica ha tenido aportes interesantes. Entonces, sería un facilismo pensar que vamos a crear un museo contemporáneo solamente con obras de artistas contemporáneos. Tal vez lo contemporáneo es un poco lo que acaba de mencionar Marianne, que lo han hecho, no porque lo esté haciendo Marianne, lo están haciendo entre todos. Es incorporar artistas de la isla, por ejemplo, a un museo y mirarlo desde lo contemporáneo y poner el acento en la innovación de cómo se mira, cómo se educa, cómo se difunde y cómo se promociona y cómo se gestiona este proyecto. Allí es donde está un poco los tips y los trucos, porque si seguimos haciendo lo mismo de todos los museos, ¿qué ganamos? ¿Cómo lo vendemos? ¿Dónde está la innovación? ¿Cómo va a venir la gente a algo que es más de lo mismo? Entonces, creo que lo interesante está en mezclar y en mezclar. Y verlo siempre como una visión con mucha innovación, adaptada al espíritu de estos tiempos que estamos viviendo, tan convulsos, tan revolucionarios, ojo, desde el punto de vista de lo tecnológico y de la información, y cómo vamos a comunicar este proyecto aprovechando justamente toda esta nueva revolución comunicacional que estamos viviendo, que hemos desarrollado a ultranza en este último año, por ejemplo. Entonces, claro, tenemos una sede física que le vamos a sacar partido, pero no olvidemos que tenemos otros medios de comunicación y difusión que no pueden seguir siendo un anexo, un brazo anexo al museo. Tendrían que ser un cuerpo importantísimo dentro de esta máquina, casi que el motor de la máquina. Bueno, no el motor como motor, sino que un buen motor sería justamente toda esta revolución mediática en que estamos viviendo hace más de una década, pero que se potenció en este último año. Entonces quería también que no dejaran de pensar en ello. ¿Sí? Profesora, yo quisiera intervenir un segundito. Soy Carolina, pero bueno, ahí dice Rafael, no importa. El nombre de... Ok, yo sí decía que no tenía a ningún Rafael en el curso. Ok, dime, Carolina. Sí, básicamente yo creo que esa es la intención, porque nuestra colección, vamos a decir que está orientada quizás más a lo moderno que a lo contemporáneo, pero la idea es revisitar la colección con una perspectiva o una mirada novedosa, contemporánea, que ponga a dialogar o que genere otras lecturas de estas obras que de repente a los ojos de hoy se pueden ver un poco clásicas, ¿no? O sea, clásicas modernas me refiero, ¿no? Entonces Totalmente. yo sí creo que ese es el lineamiento. Y la colección que hemos estado construyendo, bueno, básicamente ahora está basada en artistas venezolanos, porque de alguna manera sí sentimos que la labor museística ha estado como paralizada en los últimos 20, 25 años con respecto a adquisiciones para los museos. Entonces también es como una especie
de acto de justicia, muy entre comillas, ¿no? De incluir quizás a artistas que no estén en colecciones de los museos, pero siempre vistos con el departamento de investigación de cómo dar y cómo revisitar esas piezas, esas obras. O sea, y bueno, básicamente un poco eso, ¿no? Porque sí ha habido como un hueco desde el punto de vista de las adquisiciones de los museos. Entonces también es importante no olvidarse de esos artistas que de alguna manera, lamentablemente, bueno, como todos, quedaron como en o sea, como que de alguna manera hasta cierto punto o hasta cierto momento histórico se estudió determinado arte y luego entramos como en un bache y bueno, tampoco podemos descuidar lo que no se vio y de alguna manera pudiéramos vernos anacrónicos, que no es lo de hoy, pero bueno, de alguna manera también necesitamos revisar esa historia que de repente no está en los museos o en las colecciones de los museos en Venezuela, precisamente por las condiciones políticas que hemos vivido, ¿no? Entonces sí, la propuesta es como hacerlo contemporáneo desde el punto de vista curatorial, de los proyectos, de las exposiciones temporales, y bueno, habíamos hablado de bienales, pero creo que no lo vamos a desarrollar mucho más por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero sí es el espíritu de tener unas miradas curatoriales novedosas y contemporáneas, es decir, la revisitación de la historia de alguna manera, siempre enfocándonos en nuestro perfil, que sería un perfil moderno y contemporáneo, o sea, como lo hemos definido. Sin olvidarnos de el aspecto local, donde estamos ubicados, como bien lo ha comentado usted, Marianela, Alberto también, ¿no? De productivizar el Caribe y la isla, y no olvidar tampoco las tradiciones locales, porque tampoco podemos pretender ser algo súper Tesla cuando estamos en Margarita, utilizando el ejemplo que estaba dando Mariana. Pero por eso, esa mezcla, esa interdisciplinaridad es la que nos va a ayudar a huir un poco de esos modelos así que hoy en día pudieran parecer como obsoletos, por decirlo de una manera fuerte, ¿no? Pero eso básicamente. Sí, no, estupendo. Fíjate que a lo que dices me sumo y me parece estupendo, pero solo agregaría que cuando tú hablas de un acto casi que de reivindicación, dices, con los artistas que no han sido reconocidos por el museo, bueno, aquí cabe... Entre comillas. Sí, aquí cabe una máxima japonesa que hablan de las visiones que tienen los occidentales y los orientales. Los japoneses dicen que los occidentales actuamos de esta manera, o esto o aquello. Es decir, o blanco o negro, algo anula otra cosa. Mientras que ellos dicen, en la parte corporativa y tal, esto y aquello. O sea, esto y aquello también. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil, o es esto y aquello no. Y lo más complicado o lo más complejo es esto y aquello también. Entonces, cuando se trata de un museo, con más razón es complejo. Cuando tú hablas de los artistas que de una u otra manera en estos últimos 20 años han tenido poco acceso al trabajo museístico, sí, es cierto. Es cierto, consideremos eso, lo aplaudo. Pero hay una nueva generación de artistas que está trabajando muchísimo, pero nueva generación de niños casi, que los más grandes tendrán 30 años. Entonces, eso es un presente. Entonces, cuando te digo esto, es porque esta parte sería aquello. Entonces, no te quedes solo con el esto, sino que esto y aquello. Es decir, el presente inmediato, que justamente es lo más complicado cuando se habla de un proyecto museológico o museístico, porque el museo, como bien sabemos todos los que estamos en este curso, siempre va atrás. Siempre va atrás. Y los que vieron conmigo el año pasado el curso de arte contemporáneo deben recordarse aquel cómic del Correcaminos y el Coyote, donde yo decía que el Correcaminos es el artista
y el coyote es el museo. Entonces el museo siempre está detrás. El gran reto del museo, no hoy, desde hace 20 años para atrás, cuando empezó la proliferación de museos de arte contemporáneo en el mundo, es estar hoy. Porque el museo en sus estrategias necesita tiempo de digestión para entender y asimilar lo que sucede en el mundo. Y mientras el mundo en la parte científica va a 5.000 kilómetros por milésima de segundo, en las humanidades vamos a 5.000 pasos de tortuga por hora. Entonces, eso es una condición que han aprovechado y que han sabido aprovechar solamente los museos de ciencia, que se refieren más al espectáculo y que utilizan el recurso más mediático y los recursos de la tecnología para trabajar y para comunicar. En los museos de arte esto no sucede, salvo que las obras así lo exijan. Entonces, eso es una diatriba y una polémica y un meollo donde están inmersos todos los museos de arte contemporáneo hoy en día, unos más que otros. Entonces, el reto un poco es al menos proponerlo, al menos proponer que va a ser esto y aquello. Es decir, hablar de diseño y artesanía pareciera que es algo que no combina, o que la gente en el imaginario tiene el sombrero de cogollo y un iPad último modelo. Y resulta que ambos pueden dialogar en un encuentro internacional de diseño y artesanía, por ejemplo, o artesanía y moda. ¿Cuántos diseñadores hoy en día no están haciendo cosas maravillosas con fibras naturales, por ejemplo? Entonces, me gustaría que agregaran, si les da tiempo, y si no, no importa, pero se lo dejan en la cabeza, alguna propuesta curatorial donde se integre, alguna propuesta curatorial que refleje este modelo de integración de tiempos, de disciplinas, de distintos aspectos. Sería interesante, sería muy interesante en ese bloque expositivo, porque el bloque expositivo yo entiendo que no da tiempo para proponer un bloque expositivo anual, por supuesto que no. Basta solamente con que ustedes digan, bueno, los bloques expositivos van a ser 2 al año de cada 6 meses, o 3 al año, o 4, X. Y a lo mejor 2 o 3 exposiciones que nada más al leer el título uno diga, wow, sí, este museo se las trae. Este museo es un museo de arte contemporáneo. Una isla en el Caribe, pero mira la propuesta, qué interesante. Y que tú, esa propuesta tan interesante, se la ofrezcas a un banco internacional o a que sea más fluida. Marian, cierra el micrófono. Sí, Marian, tenías un eco, ya. Un poco es el camino, ¿no? Un poco es la idea como para cerrar ya lo que están a punto de cerrar. Fíjense, sigo escuchando comentarios. Hablando de las fechas, bueno, yo les pasé ayer, un pequeño documento hacia un nuevo modelo museal donde se hablaba un poco de manera muy breve de las situaciones en que se encuentra y de tal vez algunas sugerencias. Era para que lo leyeran y un poco tener la conversación que tenemos hoy en la tarde. Hablando de las fechas, estamos hoy a 16 de junio y el próximo miércoles es 23 de junio. Creo que fecha tope para la entrega de los trabajos de Lorena. Y no sé qué otras materias ven ustedes en este diplomado. El tema es que a mí me gustaría llegar a un acuerdo con ustedes, a ver si es posible que lo entreguen como fecha tope para el 21. Incluso creo que Lorena va a necesitar un tiempo el próximo 23 de esta hora. Que le daríamos un poquito de tiempo nada más, porque sí me gustaría que entre todos viéramos en pantalla el proyecto. Y no me gustaría verlo sola en el teléfono. Me gustaría verlo entre todos y quisiera que pudiera ser ese miércoles 23 un ratito, pero ustedes entregan el proyecto el lunes 21. ¿Qué les parece?
¿O se lo piensan? No, yo creo que lo mejor es que decidamos, Matilde. Sí, por eso, mi propuesta es el lunes 21 como fecha tope para mí. Así como ustedes tienen otra materia, yo también tengo otros cursos, entonces tengo que dar notas y tengo los tiempos justos, pues, para poder apreciar bien El los lunes en trabajos. la tarde, tarde, A cualquier hora, límite a 12 de la noche, digamos. exacto, hasta las 23. Exacto. Ok. Entonces quedamos así, el lunes 21 es la entrega y el, Sí. y el miércoles 23 uno de ustedes se ponen de acuerdo o como quieran, lo presentan. Lo presentan como si pues, lo presentásemos a unos patrocinantes. Ok. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Qué les parece a los demás? A correr, dice Marianela. Entonces recuerden tratar de incorporar un poquito. Les voy a pasar las diapos que les mostré al comienzo, por si les sirve de referencia, para que incorporen un poco y no entremos en materia directo de esto es un museo de tal, sino el concepto filosófico que viene detrás, o sea, el concepto que lo sustenta, porque esa base es muy importante. Recuerden todo lo que conversaba Marianela al comienzo de la situación de la isla, del contenido del valor que tiene, que se encuentra en un estado, Nueva Esparta, donde está Cubagua, Coche, Margarita, la importancia que eso tiene desde el punto de vista histórico como referencia. No es que vaya a ser un museo de historia, sino el valor que tiene como referencia, la carga que tiene desde el punto de vista simbólico, si se quiere, que se le puede sacar mucho partido a eso, la carga simbólica que significa estar ubicado en la isla de Margarita y en el estado Nueva Esparta, donde se encuentra Cubagua, Coche, en fin, sáquenle un poco de partido a eso porque sería una lástima no hacerlo, porque es una gran fortaleza. La parte de cómo vincularlo con el turismo, les comento que pareciera que la isla va a despegar muy pronto, de verdad. Se habla de que vienen muchas inversiones, tal vez no sean las que nos hagan felices a todos, pero vienen y la reactivación económica del país yo creo que va a empezar por la isla, entonces hay que pensar en ello también desde ese punto de vista. ¿Alguna otra cosa que me quieran comentar? Fabiola. No sé si podríamos dejar aquí unos minutos para hablar con los compañeros después, al final, Pamela. Pan. Sí, claro que sí, pero yo sí me debo retirar a las 6 en punto. Pero sí, Perdón. no, por supuesto. Pero yo soy parte del equipo, Carolina. Claro, profesora, ¿este proyecto lo vamos a presentar como un PowerPoint o como el día del miércoles? Y para usted con un documento así como cada uno una página o lo que sea, no sé. Así es, ¿Cómo así es. Okay. Sí, una presentación audiovisual donde puede estar lo más importante y luego con una sustentación de esas diapositivas. Ok. No, Sí. bueno, lo que yo quería decir es que nosotros tenemos un documento compartido por Google y ya Sí. le hemos ido arrojando algunas informaciones de educación, de acción, la colección, la parte legal, institucional, también está un cuadro, pero te comento, Marian y Elizabeth, que me pareciera que hace falta como hacer una introducción a este cuadro,
no, o sea, que deberíamos, o por lo menos explicar esta figura cómo funciona, o sea, como redactar un párrafo. Sí, claro, no, para- es que para- el documento está, lo que pasa es que estábamos como que conversando sobre ese cuadro. Lo que pasa es que la idea del cuadro era porque en líneas generales un museo necesita un financiamiento y necesitamos saber pero eso creo que no va entonces, cuánto realmente es el presupuesto anual de un museo. Entonces, por gerencias, ¿no? Recursos humanos, gerencias de tal y qué sé yo, pero por lo que hablamos hoy con la profesora, yo creo que vamos a hacer vamos a agregar otra cosa que no sea este plan. Era un perfil del museo completico, que lo tengo, pero es muy extenso, no va con esto que conversamos hoy. Va y no va. Va una vez que el museo esté listo y en físico, que esté realizado, que estemos todos allí y que sepamos cuánto va a costar el proyecto X del Departamento de Educación, de la Gerencia de Educación, el de curaduría, el mantenimiento completo global del museo físico. Sí. Por ahí era la idea, ¿no? Pero Perdón, Elizabeth, fíjate, como bien sabemos, es un ejercicio. Yo para nada estoy solicitando un proyecto museológico, sino la intención siempre ha sido, como dije al comienzo, conocer un poco este aparato. O sea, ¿qué es un museo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Cómo más o menos han sido los museos que hemos visto en Latinoamérica? ¿Qué impacto tienen dentro de sus comunidades, dentro del país donde hacen vida y desde lo internacional? O sea, con eso es más que suficiente. No pierdan demasiado tiempo en cifras, porque claro. mira, yo sé sumar porque Dios es grande, pero o sea, al final lo más importante no son los números, en este caso que sean, porque sería absurdo en un ejercicio como este pedir unas cifras correctas y coherentes. No. Sí, claro, claro. Lo más importante es que que se pensó en que va a haber tales y tales áreas que necesitan dinero y puede ser casi que 0.00, no importa. Sí, es un cuadro que explica más o menos eso, pero no, y es toda la historia de cómo un museo por dentro se organiza funcionalmente. Eso era todo, esa es realmente la idea, no es... Y claro, en algún momento va a surgir la pregunta, ¿cuánto cuesta esto al Estado, a la fundación privada? Además de que una de las cosas que estuvimos todos de acuerdo era que era un museo, que era una institución que era absolutamente autónoma, que no queríamos tener ningún tipo de rendirle cuentas a nadie del gobierno, sobre todo que no hubiera ataduras, para evitar censuras y tener una libertad de acción más amplia. Entonces ahí era el tema de, bueno, ¿cómo vamos a buscar los financiamientos si no vamos a tener absolutamente ningún tipo de ayuda del Estado, ¿no? Sí. Pero eran ideas generales, verdaderamente. Y así como los invito a que arrojen ya toda la información sobre ese documento madre, porque ya es necesario como ir viéndolo, o sea, ya hasta que el proyecto vaya agarrando forma. O sea, y es importante no perderse de vista la idea de proyecto, es decir, cuáles son los objetivos generales, específicos, es decir, yo creo que más que ir al detalle, tenemos que ya armar la parte gorda, gruesa del trabajo. Y después podemos ir puliendo, cada quien puede ir nuevamente agregando, pero también creo que ya la parte incluso de diagramación ya pudieran ir planteando algo, si lo vamos a hacer en documentos doc, en Google, o lo vamos a hacer en slide, pero ya ir viéndolo, ¿no? Armado, porque por ahora está como medio desarticulado, y entonces es necesario como hilvanar fino. Sí, yo de verdad les pido, o sea, no es absoluto rigor, porque creo que hemos avanzado bastante en el poco tiempo que hemos tenido y insisto, no quiero que se estresen, sino que se diviertan de verdad, porque es un ejercicio bellísimo y claro, la idea es presentarlo como debe ser. Si necesitan más tiempo me lo dicen, no pasa nada.
Ojalá que no, pero si lo necesitan, pues lo conversamos por el grupo. Y lo más importante, como decía Carolina, más que los detalles, que sí se van a ver, los objetivos generales y específicos es, una vez construido el barco, hacia dónde lo dirigimos. O sea, no importa por dónde se comience, si se comenzó desde el día 1 y se sabía que el barco, la ruta de este barco era de aquí a allá, es decir, iba a tales públicos, con tales lenguajes, con tales áreas, etcétera, etcétera. Si se tenían claras las líneas de investigación o las líneas estratégicas, perfecto. Si no están claras, es el momento de preguntarse cuáles son las principales líneas de acción de este museo. Patrimonio, turismo, arte, historia, geografía, miles. En la sociedad, en el aspecto sociocultural, hay muchas barajitas. Entonces, ¿cuáles son las barajitas que vamos a tomar para armar nuestras áreas, y el cruce de ambas va a redundar, obviamente a incidir en las estrategias, y de allí va a derivar la misión, la visión y los objetivos, como bien dice Carolina, generales y específicos. Entonces, pareciera que estamos desfasados, ¿no? Al contrario, vamos de No, adelante. estamos bien. Sí, No, sí. o sea, nosotros ya hicimos la visión, la misión con un ejercicio que nos facilitó Marco. De hecho, está súper consensuado porque fue por voto, conteo de palabras, cuántas palabras se repitieron. Es decir, cada quien de alguna manera dio la visión del museo que tenía individualmente, y luego con una especie de encuesta, bueno, fuimos depurando y llegamos como a la definición más consensuada. Entonces, todos estamos alineados con esa visión, misión y valores. Estupendo. Yo de verdad les felicito lo que puertas afuera se ve que cómo han manejado el equipo y la comunicación entre ustedes. Porque eso, a veces en otros cursos, ha sido la piedra de tranca, no con tan buenos resultados al final. Con buenos proyectos, pero por la falta de fluidez en la comunicación intergrupal, termina siendo un proyecto deficiente, y creo que tiene todas las condiciones para hacer otra cosa. Entonces, de verdad, yo los felicito mucho. Sigo a la orden por el grupo, cualquier cosa. Y bueno, por aquí los dejo. Si no tienen alguna otra pregunta, yo encantada, pero si no tienen alguna otra pregunta. Otra invitación, porque a mí me tocó la parte de colección y exposición. Y bueno, Marianela ayer dio como 2 ideas de exposición. Nosotros con Analisa queríamos por lo menos programar unas 4, que esa era como la idea de quizás hacer 4 exposiciones al año. Si alguno tiene algún deseo de incluir alguna en particular, incluso pudiéramos pensar en incluir las propuestas que hemos hecho con Lorena en nuestras exposiciones, también pudiera ser. O sea, los invito a que nos ayuden como a alimentar esta parte para mí y Analisa. Sí. Que entendemos que es como la base, o sea, tanto la colección como las exposiciones es como el core, ¿no? El corazón del museo. Entonces, Es la columna, es la columna vertebral de la cual se derivan todas las extremidades, sí, así es. Y traten de plantear un evento siempre es importante, un evento importante de relevancia. ¿Ok? Ok. Ok. Bueno, ahora sí me despido, los dejo por acá. Bueno, Matilde. No, gracias a todos, de verdad. Abrazo. Que me parece que vamos bien, me parece que vamos muy bien. Muchísimas gracias. No, a ustedes, ¿ah? Buenas tardes. Gracias. Gracias y saludos a todos. ¿Quiénes se querían quedar acá?
yo, pero ya más o menos dijimos lo que teníamos que decir. No, Fabiola, Pamela, pónganse a organizar esto. Ok, sí, que estaba esperando como que todos más o menos llenaran la información de sus equipos y para yo este viernes en la tarde-noche ponerme a organizar la información que estuviera ahí vaciada. Pero no te preocupes. Sí, buenísimo. Porque, o sea, así como se ve ahorita estaba medio feito. No, claro, está horrible. Pero Se ve así un pasillo. Mira, está el Frankenstein que tanto habíamos hablado. sí, pero no te preocupes. Este link, si alguien me lo puede. Yo te lo paso. Para ponerlo así como más bonito, pues que sea una hoja de presentación y que se vaya viendo todo lo que queremos decir. Porque, bueno, ya nos queda poquito tiempo. El viernes en la tarde-noche. Buenísimo. Igualito al final nos avisan y apuntamos, corregimos y hacemos lo que haya que hacer. O sea, yo creo que la idea ya está. Es una cuestión como de organizar. Sí. ¿Sabes? Y diagramar y de poner esto en negrita, lo otro no, el objetivo, la visión, misión, una introducción mínima. Ok. Bueno, nada, un abrazo. Que estén bien. Abrazo a ustedes también.